Qué alegría poderte saludar en esta hermosa mañana, en este hermoso día que nos regala nuestro Creador. Un día para levantar nuestra mirada, para levantar nuestros ojos, para colocar en sus manos toda nuestra vida, con la esperanza que nos da su palabra, la confianza y la seguridad que nos da ella, el saber que cada mañana el Señor tiene misericordias nuevas para derramar sobre nuestras vidas. Así que una vez más, confiemos toda nuestra vida, confiemos todas nuestras circunstancias, confiemos en las manos de Dios todas nuestras necesidades. Él hará, Él lo ha prometido en su palabra para aquellos que creemos en su nombre. Vamos a compartir en esta mañana nuestro devocional llamado Sabiduría de Dios para navegar por la vida. Personalmente, creo que cuando Dios creó el mundo, que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al ser humano, Dios estableció un orden para vivir la vida. Nosotros, los hijos de Dios, los que leemos la palabra del Señor, los que creemos que en Él está la verdad, estamos llamados a vivir la vida según el orden establecido por Dios. Pero discernir el orden establecido por Dios no es una tarea fácil, no es una tarea sencilla, ya que vivimos en una naturaleza caída, en una naturaleza pecaminosa, vivimos en un mundo caído, en un mundo que por causa del pecado ha alterado o ha distorsionado el orden que ha establecido Dios para el bien o para que nosotros vivamos nuestras vidas. Es allí donde tenemos que venir nuevamente al Señor y reconocer que el único que nos puede llevar o que nos puede enseñar el orden correcto para vivir la vida es el mismo Dios, y Él lo hará si nosotros inclinamos nuestro oído, inclinamos nuestro corazón, inclinamos todo nuestro ser delante de su presencia, como lo dice el Salmo 25, verso 12 al verso 14, dice: ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, a ellos hará conocer su pacto. Mira qué palabra. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Tú no lo vas a escoger, yo no lo voy a escoger. Voy a permitir que Dios sea el que me enseñe cuál es el camino que me hará bien a mí, que le hará bien a mi descendencia, que le hará bien a mi familia, que le hará también bien a mi prójimo. Es allí entonces donde este devocional lo hemos llamado Sabiduría de Dios para navegar por la vida. En esta mañana vamos a compartir Proverbios capítulo 1, verso 32 al verso 33. Dice la Escritura: porque el desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo sin temor del mal. Otra versión dice: habla la sabiduría, su descarribo y inexperiencia los destruirá, su complacencia y necedad los aniquilarán. Pero el que me obedezca vivirá tranquilo, sosegado y sin temor del mal. Hoy vamos a compartir un tema que es un tema muy especial, es un tema también a los cuales nosotros estamos llamados a poner cuidado, porque una de las cosas de los necios es que escogen este camino o se van por estas sendas que llevarán a destrucción sus vidas, a destrucción sus almas. El tema de hoy es cuidado con la complacencia. Hoy vamos a hablar de la complacencia. Vamos a hablar de ese necio que se complace en su pecado, que se complace en sus maldades, o en este pasaje que se complacen en su prosperidad, se complacen en sus riquezas, se complacen en sus logros, y de esta manera enceguecen su corazón o apartan su corazón a Dios sin pensar que esa complacencia será la causante final de toda su ruina. Quiero que definamos en primer lugar qué es complacencia. Complacencia es satisfacción,
o placer con lo que se hace o se recibe en la vida. Una vez más, la satisfacción o el placer con que se hace o se recibe algo en el camino de la vida. La complacencia no es más que satisfacción o placer con lo que se ha alcanzado, con lo que se ha logrado conseguir, una vez más en el camino de nuestras vidas. Las personas necias tienen la tendencia a estar satisfechos, a estar contentos, a estar alegres con lo que han alcanzado a hacer, o lo que han alcanzado a lograr, o lo que han alcanzado a acumular para el bien de sus vidas, como dice ahí el Salmo, como dice el Proverbios, verso 32, porque el desvío de los ignorantes los matará, y dice, la prosperidad de los necios los echará a perder. Nótate cómo esta gente ha acumulado, ha atesorado, y en esa acumulación o en ese tesoro que ellos llaman prosperidad o riqueza, allí se han gozado, se han alegrado su corazón con esas cosas, con esos bienes, pero no se dan cuenta que esas cosas los echará a perder. La complacencia hace referencia a una satisfacción, a un agrado, a un placer, a un contentamiento, a una alegría, a un deleite que una persona experimenta al hacer alguna cosa o alcanzar algunos logros que le provoca muchas veces agrado. Un ejemplo de esto tú ves en la Biblia, cómo los que son necios, los que no temen a Dios, se complacen en su pecado, se complacen en la maldad, se complacen allí complaciendo sus pasiones, sus deseos de su corazón. Otros se complacen en el dinero, se complacen en las posesiones. Otros se complacen en tener una familia como siempre la han soñado. En fin, hay muchas cosas en las cuales el ser humano puede buscar complacencia o puede buscar satisfacción, creyendo que en esto está realmente la vida. La complacencia es un estado de autosatisfacción. Aparece para ocultar o para no dejar ver con claridad los inminentes riesgos o peligros que están al acecho de nuestras vidas. Cuidado con esto, que esto es una verdad. Cuando uno está allí en la complacencia o en esa satisfacción o en ese placer, esas cosas no le dejan ver a uno los riesgos, los peligros que cada día están allí para acechar nuestras vidas, para acechar nuestras almas. La complacencia adormece, anestesia, enceguece o endurece nuestra propia conciencia, y no podemos de esta manera percibir los desastres que están por venir sobre nuestras vidas. La complacencia, la satisfacción o el placer nos genera o nos hace sentir que estamos seguros, nos brinda una seguridad, pero esa seguridad es falsa. Aquí vemos la prosperidad, les generaba seguridad, les generaba allí una seguridad que es falsa para sus vidas, pero esa seguridad se va, esas cosas se van, y luego entonces viene el desastre de nuestras vidas. Las personas que van por el camino de la complacencia, de la satisfacción o del placer, son personas que se han vuelto muy en el fondo del corazón hedonistas, personas hedonistas. Y tú preguntarás, ¿qué es hedonismo? Hedonismo no es más que la búsqueda de placer. Eso es hedonismo. El hedonismo considera el placer como la finalidad o el objetivo primordial de la vida. Los hedonistas solo viven para disfrutar de los placeres y creen que disfrutando de los placeres van a evitar el dolor, van a evitar el sufrimiento o van a evitar los desastres que pueden venir en el camino de la vida. La complacencia nos puede volver personas irracionales.
Ya no nos deja pensar con claridad si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Esa irracionalidad viene porque hay personas que están allí en esa complacencia. Ya no los deja pensar, ya no los deja evaluar, ya no los deja meditar si lo que están haciendo está bien o está mal. La complacencia puede llevarnos a desarrollar, escúchame esto, conductas o comportamientos inadecuados, camuflados bajo el manto del atractivo de lo que me agrada, lo debo de aprobar. Escucha muy bien esto. La complacencia puede llevarnos a desarrollar conductas o comportamientos inadecuados, camuflados bajo el manto del atractivo de lo que me agrada, lo debo aprobar. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Romanos o la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 27 al verso 32. Allí nos habla de unas conductas, de unos comportamientos de hombres que se complacen en hacer lo malo y que se complacen también en los que hacen lo malo. De esta manera han distorsionado todo su carácter, han distorsionado lo bueno, se han vuelto a todo lo malo y tienen comportamientos desastrosos. Voy a leerte este pasaje. Dice la Escritura: y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con aquellos que las practican. Ahí vemos entonces cómo la complacencia puede distorsionar la conducta, el carácter, puede llevarnos a desarrollar comportamientos, como ya le dije, comportamientos desleales o comportamientos que Dios desaprueba según su palabra. Y ellos no solamente se vuelven así, sino que se complacen también con los que son así, con los que practican o van por la vida inventando todo tipo de males. Mis amados, no todo lo que nos agrada, no todo lo que nos complazca a nosotros, lo podemos aprobar. Hay muchas cosas en la vida que nosotros podemos decir: en esto yo estaría satisfecho, esto me hace feliz, esto me trae alegría, esto me trae felicidad. Pero tenemos que poner mucho cuidado con esto, porque no todo lo que nos provoca o nos genera ese bienestar o esa alegría o ese gozo lo podemos aprobar en la vida. Hay cosas que son pecaminosas, totalmente, como te dije, desaprobadas por Dios. La complacencia es un enemigo que siempre está al acecho de nuestras almas. Escucha muy bien esto, porque esto es importante que tú y yo lo comprendamos. La complacencia es un enemigo que siempre está al acecho de nuestras almas. La complacencia nos lleva a desarrollar un exceso de confianza en nosotros mismos, pero luego nos impulsa a cometer grandes errores que harán consecuencias fatales y eternas para nuestras almas. Un ejemplo de esto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 16 al verso 20. Podemos encontrar allí ese exceso de confianza de este hombre. Dice la Escritura:
También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate, quiere decir alégrate, deleítate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que ha provisto, ¿de quién será? Nótate allí entonces, o notemos allí, cómo este hombre está en un exceso de confianza en sí mismo. ¿Por qué llegó a ese estado? Porque él se complacía en sus bienes, se complacía en sus logros, se complacía en sus riquezas. Él creía que eso le daba la seguridad, le daba la tranquilidad, le daba el bienestar, y que de una otra manera nada malo podía venir sobre su vida. Y nótate lo que la palabra dice, como Dios dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, lo que has acumulado, lo que has atesorado, ¿de quién será? Esto es tremendo, mis hermanos. Por eso te vuelvo y te repito que la complacencia es un enemigo que siempre está al acecho de nuestras almas. La complacencia es un arma mortal que arruina completamente nuestras vidas. La complacencia se da porque las personas necias creen que tienen todo lo que han querido conseguir bajo su control, incluyendo sus propias vidas. Mis amados, nuestra vida está bajo el control de Dios. Él es el que decide qué va a ser de nuestras vidas. Mientras estemos en esta tierra, nada está bajo nuestro control, como para que nosotros nos sintamos seguros, satisfechos o complacidos en esas cosas. Si leemos el Salmo 49, nos damos cuenta de esto. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 6 en adelante. Dice: los que confían en sus bienes y en la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ni ninguno de ellos podrá de manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación en generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanece en honra. Es semejante a la bestia que perece. Este es su camino, es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, como a rebaños que son conducidos al Seol. La muerte los pastoreará, y los retos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me ha tomado consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, y ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra, y no entiende, semejantes a la bestia que perece. Mira lo que dice este pasaje de las personas que creen que tienen la vida bajo el control, que están seguros en sus posesiones, en sus bienes. No, esto es una locura. Mis amados, como ya te dije, no podemos complacernos en estas cosas. No podemos sentirnos allí felices, gozosos, dichosos.
en lo que acumulamos o en lo que tenemos, o en lo que nosotros creemos que nos da seguridad. No, nuestra vida, la única que le da seguridad a nuestras vidas es nuestro Dios. Nuestra vida, por muy planificada que esté, puede cambiar en segundos. Tú y yo tenemos que pensar esto. La vida de esa persona rica que contamos allí cambió en un segundo. La vida que leemos allí de los que están en este Salmo 49, mira, la vida también les cambia en un segundo, aunque ellos crean que lo que tienen va a ser eterno, que le dan sus nombres a su tierra, que tienen todos sus bienes, que tienen todas sus riquezas, que se complacen en ellas. No, mi hermano, por muy planificada que esté nuestras vidas, nuestra vida cambia de la noche a la mañana. Los necios viven una vida de autosuficiencia. Creen que tienen todo lo que se propusieron hacer o lograr completamente ordenado. Mis hermanos, nada está completamente ordenado por nuestra propia mano. Pero Dios sabe, mis hermanos, que esta gente sencillamente han abierto un camino para que sus almas sean acechadas allí por la muerte. Mis hermanos, no podemos olvidar lo que Dios nos enseña en su palabra en esta mañana. Y básicamente lo que Dios nos está enseñando es que la complacencia nos puede llevar a la ruina eterna de nuestras almas. Las personas necias todo el tiempo viven luchando, trabajando o hacen todo tipo de cosas por encontrar la buena vida llena de posesiones. Ellos experimentan placer y complacencia, pero al final hallarán una vida vacía y sin ningún significado. Terminarán completamente desilusionados, y esa desilusión terminará en desesperación en la eternidad, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Quiero compartirte también, para ir finalizando, lo que dice Eclesiastés capítulo 11 verso 8. Dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuando viene es vanidad. Tremendo esto, mis hermanos. Vuelvo y te lo repito. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdate sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Este libro de Proverbios puede hablarnos mucho de este tema. El libro de Eclesiastés también puede tener un profundo conocimiento de esta verdad tan profunda para nuestras vidas. El libro de Eclesiastés tiene como propósito convencer al hombre de lo inútil que es considerar al mundo y al placer que encontramos en él como la fuente de felicidad, como una fuente de gozo, como una fuente de satisfacción para nuestra alma. Esto es inútil, mis hermanos. Si nosotros miramos la vida de Salomón, Salomón buscó complacencia, buscó placer, buscó felicidad, buscó deleite en todos los bienes materiales, en los grandes proyectos nacionales, buscó complacencia en la música, en el poder militar, en el reconocimiento nacional, en el reconocimiento internacional. Buscó todo esto allí también, en el placer en las mujeres, en tantas cosas, en el poder militar. Pero este hombre termina diciendo: todo esto es vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Lo único en lo cual nosotros nos podemos complacer o estar felices, estar gozosos, estar satisfechos, es en la presencia de Dios, viviendo con Dios, en el temor a Dios, en la obediencia al Señor. Así que en esta mañana te dejo esta porción de la palabra para que reflexiones profundamente en tu corazón y puedas pensar: ¿y yo en qué me he complacido? ¿Será que yo también me complazco en lo que he logrado, en lo que tengo,
en lo que he de una otra manera construido, en lo que he recibido en la vida? ¿Será que yo tengo complacencia simplemente en estas cosas? ¿O será que mi corazón todavía se complace en la maldad? ¿Se complace en el pecado? ¿Se siente satisfecho con aquellos comportamientos y aquellas conductas inadecuadas que son reprobadas por el Señor? Pregúntate en esta mañana, mi amado y mi hermana, y que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a encontrar la fuente de nuestra verdadera alegría, de nuestra verdadera felicidad. Qué bueno que nosotros aprendamos a deleitarnos, pero es en el Señor, y a confiarnos solamente en nuestro Dios. Que Dios te bendiga.